Para la realización del laboratorio número 4, uso del manómetro de tubo en U y medición y conocimiento de algunos elementos para medir la presión. Tenemos en nuestro modelo de laboratorio tubos de manómetro de tubo en U, manómetros tipo Bourdon y un calibrador de pesos muertos para la realización de este ensayo. La primera parte corresponde a conocer el uso y el empleo de manómetros de tubo en U con fluido manométrico mercurio, como lo observamos aquí, tiene una forma de U, y el líquido manométrico es mercurio, cuyo peso específico es 13.6. Un ramal está expuesto a la atmósfera y el otro está conectado al sistema de toma de presión, como observamos en la imagen. Se ha colocado una jeringa para simular la condición de generar presión. Fuerza sobre área me genera una presión. De tal manera que aquí, mediante esta válvula, liberamos, ponemos en contacto con la presión atmosférica, y cuando esto sucede, los dos niveles, como observamos, están iguales, equilibrados. Para hacer una medida de la presión, simplemente cerramos esta válvula y generamos una fuerza sobre esa área, y observamos cómo al ir ejerciendo más fuerza, indudablemente del manómetro, me marca la presión. ¿En función de qué? De el desfase que se genera por la lectura de este ramal derecho menos la lectura de este ramal izquierdo, me da un delta H. Ese delta H multiplicado por el peso específico del mercurio me daría la primera medida de la presión. El manómetro de tubo en U presenta una precisión grande en la medida de presiones. Por ejemplo, aquí observamos una escala milimetrada, lo cual me representa que me puede medir en precisión al milímetro de columna de mercurio. También me sirve para medir presiones de tipo negativa. Las anteriores eran presiones positivas, y en este caso ejerzamos la presión al contrario, me marcará una presión de tipo negativa. Como observamos, cerramos aquí la válvula y vamos a generar una presión de tipo negativo. Equilibramos, cerramos la válvula y procedemos a hacer una presión negativa. Como observan ustedes, el nivel estará al contrario, por tanto la lectura del ramal derecho o ramal 1 menos esta lectura del ramal izquierdo me va a dar negativa. Por tanto, también me sirve para medir presiones de tipo negativa. Son una de las utilidades buenas a nivel de laboratorio y para experimentación el uso de este tipo de manómetros. La segunda parte de este laboratorio consiste en determinar una presión teórica y compararla con una presión medida en un manómetro tipo Bourdon y conectado a él en serie un manómetro de tubo en U, debido a que de pronto las presiones no se marquen exactamente en una línea del manómetro Bourdon y la aguja quede en mitad de alguna de estas líneas. Entonces procederíamos a hacer la medición al abrir esta válvula hacia el manómetro de tubo en U. Teóricamente se puede calcular la presión como fuerza sobre área. Para eso tenemos aquí un calibrador de pesos muertos que se compone de un cilindro conectado mediante esta manguera hacia el manómetro Bourdon y como líquido agua, a pesar de que el agua es un fluido incompresible. Aquí las presiones no son grandes, por tanto lo podemos utilizar como medio de transferencia, ¿cierto?, de la presión. Y un pistón, el cual va a ir dentro de este cilindro. Previamente medimos el diámetro para conocer
exactamente su diámetro y poder calcular el área. Bueno, ahí parece que está marcando 18.2 milímetros, que sería el diámetro. Y también requerimos conocer su peso. En este caso, todo ese pistón pesa 308.24 gramos. ¿En qué consiste el ensayo? Consiste en que con ese peso o con un peso adicional que le agreguemos, calcular la presión teórica. En este caso, por ejemplo, adicionamos el pistón con su peso y le vamos a adicionar más un peso de 261.17 gramos, 261.17 gramos. Ese es el peso y sobre el área calcularíamos la presión teórica y veamos aquí cuánto nos marca el manómetro de tubo, el manómetro Bourdon. Nos marca exactamente 2.25 psi. Cada lineecita vale 0.25 psi. De tal manera que aquí ya tendríamos un primer ensayo en el cual compararíamos la presión teórica, fuerza sobre área, y la compararíamos con la que me está marcando en este momento. Se puede ver el otro caso de que al colocar un peso en el manómetro Bourdon, la aguja no marque exactamente una medida. Cuando sucede eso, simplemente corroboramos con el manómetro de tubo en U. Abrimos esta llave y observamos cómo aquí nos marca este manómetro, en el cual chequearíamos, ¿cierto?, la medida 20.6 aproximadamente. En el menisco en mercurio es convexo y verificamos el otro punto, que sería de 7.6 aproximadamente, y calcularíamos la presión con el manómetro de tubo en U y la compararíamos con la presión teórica que acabamos de ejecutar al agregarle pesos adicionales al pistón en el cilindro. Así, de esa manera, tomaríamos la información y de esa manera se comprobaría cómo funcionan los manómetros de tubo en U y vimos cómo funciona también los manómetros tipo Bourdon o carátula.